soy el profe Claudio y hoy estoy aprovechando un viaje que estoy haciendo en las ruinas en la zona arqueológica de Cholula. Las pueden ver ahí en el fondo. Iba de salida y observé ese árbol que se ve ahí, se ve bastante alto y en ese árbol proyecta una sombra bastante larga. Entonces me acordé de un pequeño problema de geometría que generalmente en los libros nos lo pintan con una casa y con un árbol. Tal vez con esta imagen lo recuerdes. Te dicen encuentra la altura inaccesible de algún objeto. Entonces te voy a explicar cómo se resuelve. Bien, el primer punto es que a mí me gustaría saber la altura de este árbol y vamos a utilizar algunos principios de geometría y de triángulos semejantes para resolverlo. Voy a aprovechar dos cosas, que puedo medir la distancia que hay en su sombra sobre el piso, y también conozco dos datos, mi altura y puedo medir la distancia que tiene mi sombra sobre el piso. El teorema de Tales dice sencillamente que dos triángulos son semejantes cuando tienen todos los ángulos interiores idénticos, por lo que en consecuencia los lados homólogos, es decir, los lados que forman un ángulo idéntico, serán proporcionales. Bueno, la idea principal es aprovechar el sol y vamos a utilizar las sombras del árbol y mi sombra. Entonces para esto me apoyé le robé la bolsa a mi mujer y con la bolsa estoy marcando dónde termina mi propia sombra para entonces medir con mis zancadas. Es un truco que me enseñó mi papá, a medir con tus zancadas aproximadamente 1 metro. Entonces la idea es que, como pueden ver, la sombra de mi cabeza llega hasta donde está la bolsa. Medimos entonces la sombra. Aproximadamente una pisada y media. Ahora hay que medir la sombra del árbol, entonces me voy a colocar exactamente en la raíz. Mediremos 1, 2, 3, 4. Para comenzar, nosotros queremos saber la altura de este árbol que voy a indicar con esta línea roja. Y conocemos los datos de la longitud de la sombra. Conocemos también la longitud de la sombra que proyecta mi persona. Y también conocemos, bueno, en este caso yo conozco mi altura. Con estos datos vamos a construir dos triángulos semejantes. Estos triángulos se consideran que son semejantes porque debido al sol proyectan una sombra bajo el mismo ángulo. Cuando tenemos dos triángulos, aunque sea uno más grande que otro, que tienen exactamente los mismos ángulos interiores, se les conoce como triángulos semejantes. Con los datos que tenemos, entonces sabremos que la sombra del árbol tenía 13 metros, mientras que la sombra de mi persona tenía 1.5. El dato que yo conozco es la altura que yo tengo, yo mido 1.74. Con esto vamos a plantear una igualdad. La utilidad de los triángulos semejantes me dice que si yo establezco una relación, es decir, una división entre la altura con respecto a la sombra que proyecta el triángulo mayor, esta va a ser exactamente la misma que la relación que existe en el triángulo pequeño, respetando las posiciones de la altura con respecto a la sombra y la altura con respecto a la sombra. Por lo tanto, vamos a tener la siguiente ecuación. Para resolver esta pequeña ecuación, vamos a despejar a la x, multiplicando a toda la ecuación por un 13 para eliminar este denominador. Después de resolver la ecuación, el valor encontrado es de 15.08, o sea, aproximadamente 15 metros. Entonces, en resumen, para conocer la altura de un árbol o de un edificio, basta con multiplicar tu altura por la sombra que proyecta el objeto que tú quieres medir y el resultado dividirlo entre la longitud que tiene tu pequeña sombra. Bueno, yo fui el profe Claudio, espero que este video te haya servido y no desaproveches cuando salgas de paseo. Yo, como te decía, vine a Cholula, a la zona arqueológica, y pues es un concepto bastante sencillo, aprovéchalo y puedes incluso hasta platicarlo con tus acompañantes del viaje de qué tan alto es un árbol, incluso qué tan alto es la pirámide, en fin,
No desaprovecha las matemáticas.